Muchas bendiciones, te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal. Quiero invitarte a que si es la primera vez que estás con nosotros, que te puedas suscribir, que puedas dejar un comentario, incluso que puedas compartir con nosotros desde dónde te estás conectando. Sí, maté mis inseguridades. Y ustedes pensarán, porque ella está hablando de que mató, esa palabra se escucha como que muy fuerte. Les quiero contar un poco sobre una temporada de mi vida donde realmente vivía siendo esclava o estaba presa de mis inseguridades. Yo conocí al Señor desde los 11 años de edad y desde que conocí a Jesucristo me involucré en el ministerio de alabanza y adoración. Por muchos años fui parte de lo que eran los danzores de la iglesia. Eventualmente me uní como tal al ministerio de adoración en la parte de los cantores. Eventualmente me fueron desarrollando hasta que me dieron la oportunidad de ser parte de los directores de alabanza, de aquellos que algunos domingos tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo en la alabanza y en la adoración. Y ustedes pensarán, wow, hiciste muchas cosas, así que realmente no eras insegura. Pero este es el punto. Cada vez que terminaba de ministrar, siempre tenía la misma duda. ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? Y siempre dependía del comentario de algún amigo, de alguna persona, o si no recibía ningún feedback, ninguna reacción, yo preguntaba, ¿cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Tengo que mejorar? ¿Qué pasó? Entonces siempre dependía de esa validación de otras personas porque era insegura. Nunca sentía que lo había hecho lo suficientemente bien para el Señor. Pero si era para el Señor, ¿por qué le estaba preguntando a otras personas? Y yo creo que a veces fallamos en eso. Decimos, esto es para el Señor, pero le preguntamos a las personas cómo lo hicimos. En vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo crees que estuvo esto? ¿Qué debo mejorar? Ayúdame a seguir creciendo, ayúdame a seguir desarrollando lo que has puesto en mis manos. Pero en ese momento no lo veía de esa forma. Yo siempre le preguntaba a alguien de confianza, a algún amigo, ay bendito, pobre de mi esposo. Mi esposo todo el tiempo yo le preguntaba, ¿cómo lo hice? ¿Estuvo bien? Cada vez que Dios me daba un cántico nuevo o me daba un cántico profético, una palabra para la iglesia, era la misma historia. Le preguntaba, ¿tú crees que estuvo bien? ¿No lo dije mal? ¿Se habrá entendido bien el mensaje? Ay Dios mío, eso era una carga, era una presión que yo misma me había impuesto. Incluso siempre estaba pendiente de la reacción de los líderes de la iglesia, de los pastores, del equipo pastoral, si estaban mirando, si no miraban, si hacían alguna mueca, si hacían una reacción. Realmente era esclava de buscar afirmación. Y yo recuerdo que eso era una carga muy pesada para mí, porque son en esos momentos donde tú tienes que reflexionar que si realmente era para el Señor, porque yo le daba tanta importancia a cómo la gente percibía lo que yo estaba haciendo o a cómo la gente recibía lo que yo estaba ofreciéndole al Señor. Y yo creo que todos en algún momento podemos sentir algún grado de inseguridad, de duda o de temor. Es parte de nuestra condición humana. Pero cuando llega a un extremo de que tú quieres hacerlo todo de una forma porque tú estás buscando el agrado, la afirmación, te reaccionen positivamente a lo que tú estás haciendo, algo no está bien. Necesitamos trabajar con nuestra vida y en nuestro corazón. Y ustedes me dirán cómo yo maté eso. Ay, Dios mío, déjame ver cómo le explico cómo yo lo maté. No es fácil uno abrirse y compartir las cosas que uno ha pasado y las cosas que uno ha vivido. Yo creo que la mejor herramienta para yo matar mi inseguridad fue conocer lo que Dios pensaba sobre mi vida, conocer la verdadera identidad que Dios nos ha otorgado como hijos de Dios. En el momento en que yo pude entender y comprender cuán amada soy por Dios, a pesar de mis errores, a pesar de mi pasado, a pesar de mis temores, a pesar de todas las circunstancias que puedan estar a mi alrededor, a pesar de, de mi propia carne, de mis propias debilidades y mis propias áreas que yo digo que no estoy en el 100. Cuando yo pude entender que Dios, no matter what, Él me ama, no importa lo que sea, Él me sigue amando y su amor permanece para siempre y no cambia, me ayudó a dar el primer paso
para ir venciendo las inseguridades. Y yo quiero leerte lo que dice Efesios 1. Lo voy a leerte de los versos 3 en adelante. Esta es la Reina Valera contemporánea. Y dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Primero que nada, ahí nos dice que ya el Señor nos ha bendecido. Una de las cosas que uno siempre le pide al Señor: Señor, bendíceme, úsame. Ya la palabra nos dice que nosotros ya hemos recibido esa bendición de parte de Dios. Y nos dice lo siguiente en el verso 4. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. O sea, que Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí. Desde antes que Él hiciera todas las cosas, ya Él nos tenía en su mente, ya Él nos tenía en su corazón. Así que es tremendo saber esto. Y no tan solo eso, nos dice que para que seamos santos, escogidos de Él, y también dice intachables. Yo creo que muchas veces la forma en que nosotros nos vemos no es la misma forma en que Dios nos ve. Ya Dios nos ve como sus hijos que hemos sido escogidos, que somos santos y que somos intachables. No nos falta nada. Nos dice lo siguiente: por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Así que Él nos adoptó. Nosotros no somos huérfanos, no tenemos que cargar con un espíritu de orfandad porque ya Él nos adoptó. Tenemos un padre, tenemos una familia, tenemos a alguien que nos ama incondicionalmente. Es nuestro Padre Celestial. A través de Cristo Jesús nos dice que Él nos adoptó como sus hijos, según el beneplácito de su voluntad. Dios no lo hizo por una obligación, Él lo hizo voluntariamente. Nos dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, escuchen esto, aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por medio de Cristo Jesús. O sea, nosotros no tenemos que estar luchando por buscar la aceptación de Dios. Ya Dios nos ha recibido, ya el Señor nos ha aceptado, ya el Señor nos ama, ya el Señor nos ha redimido, ya el Señor ha hecho lo que tenía que hacer por nosotros. Yo creo que muchas veces el problema reside que nosotros no hemos aceptado el amor de Dios. Muchas veces la referencia que tenemos de lo que es el amor verdadero es una referencia que está lejos de la realidad de lo que es el amor, de lo que es el amor de nuestro Padre Celestial. Nosotros no tenemos que luchar por el amor de Dios, porque Él de antemano nos amó. Incluso la palabra nos dice que Él nos amó primero, y por causa de que Él nos amó primero, nosotros podemos amarle a Él. El que tuvo el primer acercamiento o esa primera intención de mostrar su amor hacia nosotros fue Dios. O sea, no depende de nosotros. Él de antemano nos amó. Nos amó. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad, amar a sus hijos. Luego en el verso 7 nos dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. A veces cuando no conocemos el secreto de la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos buscando esas afirmaciones en otras personas. Cuando tú tienes claro quién tú eres en el Señor, recibes el amor incondicional de Dios, lo aceptas, te ves a ti mismo como que eres amado, como que eres amada de Dios, puedes entonces comprender la voluntad de Dios para tu vida y puedes caminar en su voluntad, en la libertad que Él nos ha concedido a través de Cristo Jesús. Nos dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, participamos de la herencia. Fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos
su gloria. Yo creo que cuando nosotros podemos afirmarnos en Dios, afirmar que nuestra identidad no proviene de lo que otras personas pueden decir. Nuestra identidad proviene de entender y conocer de que somos amados, de que somos sus hijos, de que Dios nos escogió para la alabanza de su gloria, que Dios depositó en nosotros de su espíritu para nosotros poder caminar en las mismas obras que Cristo hizo. Nuestra perspectiva de vida cambia. Nosotros dejamos ya de vivir siendo esclavos de opiniones, dejamos de ser esclavos de lo que las personas puedan decir de nosotros o puedan reaccionar. Entendemos que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y hay un texto de la palabra, cada vez que yo lo leo y lo recuerdo, marca mi vida. Esa porción es el Salmo 139, los versos 13 y 14. Nos dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente completo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Él fue el que nos puso en el vientre de nuestra madre. Él estuvo ahí mientras nuestro cuerpo se fue formando. ¡Cuán amados somos por Dios! Me encanta ese mismo verso en la Biblia de las Américas, como lo dice el verso 15. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Tú has sido creado maravillosamente bien. ¿Por qué tienes que depender de lo que otras personas pueden pensar de ti? ¿Por qué tienes que buscar tu valor en el amor de otras personas o en la aceptación de otras personas? No sigamos en ese lugar. Dios quiere que tú puedas encontrar tu identidad en el gran amor que Él siente por ti. Que tú puedas encontrar tu propósito en Él. Que tú puedas encontrar cuán amado, cuán amada tú eres por Él, y que puedas vivir cada uno de tus días sabiendo que eres aceptado, sabiendo que eres amado, sabiendo que Dios te creó, sabiendo que su amor permanece por encima de cualquier cosa. La palabra nos dice incluso que nada nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, ni siquiera nuestras imperfecciones y nuestro pasado, ni las cosas que otros puedan decir de nosotros o pensar, nos puede separar del amor de Dios. ¿Cómo? Maté mi inseguridad. La maté reconociendo que Dios me hizo perfecta. La maté entendiendo que soy amada, que soy aceptada, que soy linaje escogido, soy nación santa. Fui adquirida por Dios para anunciar sus virtudes. Fui escogida por Dios para en su nombre caminar en las obras que Cristo ya hizo. O sea, lo tenemos todo en Él. Lo tenemos todo en Él. Y Dios desea que tú camines en esa seguridad, que no sigas viviendo como alguien que está metido en una cárcel, porque la inseguridad hace que escondamos quiénes realmente nosotros somos. La inseguridad nos mete en una cárcel. La inseguridad nos esclaviza a la voz de otras personas. La inseguridad nos esclaviza al temor, nos esclaviza a la duda, no nos lleva a aferrarnos a la fe, no nos lleva a aferrarnos al amor de Dios, no nos lleva a la seguridad que nos da el amor perfecto de Dios. Todo esto se trata de una decisión que uno toma. Cuando yo acepté lo amada que soy por Dios, que el amor de Dios no depende de lo que yo puedo hacer por Él, el amor de Dios no depende de lo que yo pueda aparentar o demostrar o las cosas que yo pueda hacer incluso para servirle a Él en medio de su iglesia, en medio de su casa, incluso lo que yo pueda hacer a diario con mi vida. El amor de Dios no depende de eso. Él me ama porque Él decidió amarme. Cuando yo puedo abrazar eso, puedo aceptar ese amor perfecto de Dios, esa es la llave que tú puedes usar para salir de esa cárcel y decir: no tengo que caminar en temor, no tengo que caminar inseguro o insegura, porque el amor de Dios está conmigo siempre. El amor de Dios por mí no va a cambiar. El amor de Dios por mí no se termina, permanece, no cambia. No es que hoy me ama de una forma porque
he hecho las cosas como todo el mundo espera, como él espera, o el amor de Dios hoy bajó porque, ay Dios mío, hiciste esto o reaccionaste de esta forma incorrecta, pues hoy te amo menos. No, Dios no es de esa forma. Y yo creo que cuando yo encontré esa aceptación en Dios, la aceptación de otras personas, cada día tuvo un peso menor en mi vida. En el día de hoy puedo decirles que estoy ministrando en mi iglesia y aquellos que me siguen saben que en mi iglesia el servicio es en inglés. Tengo que cantar en inglés y dirigir la alabanza y la adoración en inglés. Yo sé que todavía tengo que seguir mejorando en mi pronunciación. Eso está bien claro. Esa realidad de que tengo que seguir perfeccionándome o mejorando en lo que estoy en mi ejecución no me lleva a la inseguridad. Yo me siento tranquila y me siento en paz porque yo sé que Dios me ama, que Dios acepta lo que yo estoy entregándole, lo que yo estoy ofreciéndole. Tengo que decirle, ya no pregunto a nadie si lo hice bien o si lo hice mal. Ya eso como que pasó a otro plano, ya eso no es lo más importante. Yo quiero demostrarle al Señor cada día cuánto yo lo amo y cuán dispuesta estoy en vivir para Él y en hacer su voluntad, en amar lo que Él ama, amar las vidas, amar a su iglesia. De pasar en un momento de mi vida de estar esperando validación y estar todo el tiempo preguntando, he pasado a un extremo en que sí, yo sé lo que hay que ir trabajando, pero eso ya no tiene un peso sobre mi vida, eso ya no tiene un valor. Para mí lo más importante es lo que Dios dice de mí, es lo que la palabra de Dios dice acerca de mi vida, y el aferrarme a lo que la palabra de Dios dice de mí. Cada día, mira, sigo aplastando cada inseguridad que en algún momento nuevamente quiere surgir. La inseguridad es algo que de tiempo en tiempo siempre quiere venir, quiere surgir. Y sobre todo en temporadas de cambios, en temporadas de retos, en temporadas donde somos sacados de nuestra zona cómoda. Cuando nos aferramos al amor de Dios, nos aferramos a lo que Dios nos ha dicho. Yo te digo algo. No hay inseguridad que pueda prevalecer, porque alguien que está claro en quién es, alguien que está claro que es hijo, que es hija de Dios, que ha sido sentado en lugares de autoridad, que ya puede vivir en la bendición de Dios porque ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Alguien que ha entendido que tiene un lugar en el corazón de Dios, vive siendo libre, vive en esa confianza, vive libre. Vive libre. Nosotros tenemos que aprender a aceptar ese amor para que ese verdadero amor eche fuera todo temor, toda inseguridad y podamos vivir en la libertad y en la plenitud del amor de Cristo. Dios quiere que tú camines siendo libre, que camines siendo libre incluso de la inseguridad, del temor, de la duda. No sigamos viviendo como esclavos. Hemos sido llamados a vivir en la libertad de que somos hijos de Dios. Eres amado, eres amada. Camina en esa verdad. No hagas pactos con las mentiras del enemigo. No hagas pactos con las voces del pasado. No hagas pactos con las voces que te dicen que no eres suficiente. Escucha nuevamente la voz de Dios. La voz de Dios hoy te recuerda que eres amada, que eres amado, que eres aceptado, que eres aceptada, que Dios te formó, que Él te creó maravillosamente bien. Somos bendecidos con toda bendición por medio de Cristo. Camina en la herencia que Cristo te ha otorgado. Camina en la libertad de que eres amada, que eres amado, que eres un hijo y eres una hija de Dios. Mata toda inseguridad con la seguridad del amor de Dios.